Si has leído el título del episodio, te resultará un poco curioso. Gracias al podcasting ahora veo mejor. Puede sonar un tanto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que este programa pues, se emite únicamente en formato sonoro y que nada tiene que ver con todo el vídeo o el audio visual, ¿no? Y es que hoy quiero contarte cómo varios programas de este formato que tanto nos gusta, el formato podcast, me ha ayudado a recuperar calidad de vida, otra vez más. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales y consejos, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y es todo un placer darte la bienvenida. Estas semanas, la verdad que han sido bastante curiosas para mí. Hace cosa de 3-4 semanas se produjo un cambio en mi vida que, bueno, llevaba esperando bastante tiempo. No os creáis que me ha cambiado la vida, pero sí que la ha mejorado mucho. Los que me conozcáis desde hace varios años, siempre o casi siempre me habréis visto con gafas puestas. Yo siempre he dicho que nací prácticamente con gafas puestas, que le arañé a mi madre los muslos cuando nací porque directamente me dio a luz y yo ya llevaba gafas. Siempre me han hecho falta y raro es el momento que me las quites. Lo primero que hago nada más levantarme y lo último que hago antes de dormir por la noche. El caso es que hace ya año y pico, un año, quizás, sí, año y medio más o menos, yo notaba que no veía bien, sobre todo de cerca. Al principio decía, bueno, me tendré que graduar las gafas de nuevo, porque normalmente la presbicia, el hecho de ver mal de cerca, se empieza a agudizar a partir de los 40 años. Y yo todavía no los había cumplido. Os estoy hablando de cuando todavía tenía 38 y medio o algo así. Y acudí a mi óptica habitual y bueno, me dijeron que no, que no podía ser presbicia, que bueno, que me mirarían bien para ver lo que era. También, como soy diabético, puede derivar algún problema ocular, pero no era así. Total, que me revisaron la graduación de mis gafas y la graduación de mi vista y no, pues está todo bien. Y yo, bueno, pues vosotros diréis lo que queráis, pero yo cada vez veo peor, no sé qué es, pero bueno, imagino que también acentuado por la cantidad de horas que paso delante de pantallas, ya sea del ordenador, del teléfono móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, pues, no sé, imagino que será vista cansada, ¿no? Total, que esperé a cumplir los 40 años, ya los tengo desde hace unos meses, y me volví a acercar a mi óptica y les dije, mira, ya he cumplido los 40 años, yo creo que lo que tengo es presbicia, ya empiezo a ver mal de cerca, y quiero que me hagáis una prueba bien porque no me cuadra, ¿no? Algo pasa aquí. Algo pasa porque no veo de cerca. De hecho, este verano me ocurrió una cosa con mi hija que me invitó a jugar un juego de mesa y yo, acercándome las cartas, le decía, mira, lo siento mucho, Nerea, pero no puedo jugar contigo porque no puedo ver bien las cartas. Total, que yo ya me fui mentalizando de que seguramente me iban a poner unas nuevas gafas y que seguramente esas gafas iban a tener las lentes progresivas, que bueno, ya han avanzado bastante, ya no, digamos que de cara a las personas que me ven no notan nada y la persona que se las pone sí que nota bastante mejoría, sobre todo en la parte inferior, ¿no? Tiene ahí como una doble graduación en un mismo cristal. Bueno, todos aquellos que os las hayáis comprado sabéis de qué va. Y el shock que tienen todas las personas que se lo ponen por primera vez es bastante, wow, como que te cuesta mucho acostumbrarte y sobre todo tiene un shock que es el tema del precio. Estas gafas al final son como dos gafas en una y dependiendo de la graduación que tengas, dependiendo de todos los extras que le quieras poner a los cristales, pues al final el precio se dispara. Pero con el paso del tiempo yo ya iba un poco previsto, ¿no? Yo, gracias, y aquí es ya donde entra el podcasting, que vosotros estaréis pensando, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del podcast, ¿no? Con el tema de este metapodcast, que esto no tiene nada que ver con el podcasting. Bueno, gracias a que he estado escuchando muchos podcasts a lo largo de los años, he aprendido, digamos, a verlo todo con otros ojos. No es un chiste, no es una gracia con el tema de la vista, no. Me explico. Uno de los últimos episodios, por ejemplo, del podcast Las Lobas de Wall Street, que es un podcast sobre finanzas, sobre todo vistas desde el ámbito de la mujer, desde el ámbito femenino, porque son dos mujeres las que lo realizan, enseñaron en uno de sus últimos episodios que el dinero está para gastarlo, o sea, no para malgastarlo, pero sí para gastarlo. Está muy bien que ahorres, está muy bien que inviertas, pero el dinero al final es un objeto con el que tú puedes intercambiar bienes materiales o servicios.
Y en este caso, pues ellas mismas lo decían, que si a ti te hace falta algo, si te hace falta pues comprarte un coche o cambiar la lavadora o invertir en una casa o lo que sea, pues lógicamente esto se hace con dinero, y que el dinero, por mucho que tú lo quieras ahorrar y por mucho que tú quieras invertir, no puedes no gastar nada. Puedes ahorrar más o menos, pero no puedes vivir sin gastar un euro. No puedes autoproducir todo lo que consumes. Habrá gente que casi lo pueda cumplir, pero yo, como urbanita que vive en Madrid, cerca de 40 años con una familia, me es imposible autoabastecer toda mi casa con todos los productos derivados. Bueno, que me distraigo. El caso es que en este episodio comentaban, digamos, la despreocupación que hay que hacer, que hay que mentalizarse a la hora de comprar algo que realmente te hace falta. Y gracias a ese episodio, cuando a mí me llegó la noticia del precio de estas gafas, que ya fueron, os aviso, 800 euros, que se dice pronto, pues el shock no fue para tanto, porque bueno, yo ya me había preparado un poco y bueno, pues tenía ahí cierto dinero ahorrado y todo el mundo me había advertido del precio de estas gafas, porque bueno, pues las personas más mayores que yo, pues siempre cuando se compran por primera vez estas gafas, madre mía, ¿cómo ha subido? Bueno, pues a mí yo sabía que era algo que me iba a tocar. Total, que fui ahorrando durante varios meses un dinero, una pequeña partida de dinero para este desembolso, porque como os decía, yo llevaba ya bastante tiempo viendo, o mejor dicho, notando, no viendo, que veía bastante peor que antes. El caso es que vuelve a entrar el podcasting en esta ecuación, ya que ¿cómo he ganado este dinero? Como muchos sabéis, desde hace casi 2 años tengo una productora de podcast y gracias al podcasting gano dinero dando servicios de edición, grabación, etcétera, de producción de podcast. Y fue gracias a escuchar un podcast donde yo hice clic y decidí formar mi propia productora de podcast antes de abandonar mi anterior trabajo. En buena medida todo este tiempo viene por escuchar un capítulo concreto de otro podcast, el podcast Un Billete a Chattanooga, donde entrevistaban a los creadores de Cuentica. Cuentica es una plataforma, digamos, de contabilidad, donde, bueno, pues ahí es donde yo llevo toda la contabilidad de la productora, y fue gracias a Un Billete a Chattanooga, donde fue, digamos, el salto a la piscina que realicé para dejar mi trabajo y fundar la productora de podcast y tomarme esto mucho más en serio, fue gracias a un podcast, a Un Billete a Chattanooga. Fijaos, ya llevamos 2, Las Lobas de Wall Street y Un Billete a Chattanooga. Y cómo me ayudó a montar a mí el tema de facturación o finanzas, todo el tema de la productora de podcast, y hacerme más autónomo, un autónomo, digamos, organizado fiscal y financieramente, para que, bueno, pues no me haya importado dejarme casi 1.000 euros en las gafas y en otras cosas que he tenido que comprar y no me haya dolido. Pues he ahorrado dinero gracias a una de las formas que comentó Joan Boluda en uno de los episodios de Marketing Online. Marketing Online es un podcast sobre emprendimiento digital y, bueno, consejos sobre todo lo que tiene que ver con el marketing online, y en muchas ocasiones Joan Boluda pues ha comentado cómo se organiza él. Digamos que la empresa, por así decirlo, tiene sus propias cuentas y él lo que hace es cobrar un dinero cada mes. Tiene su propio sueldo dentro de la empresa, y es lo mismo que hago yo con EOB Productora. Este capítulo cuenta con el patrocinio de El Recuento Musical, un programa de música que cuenta con 11 temporadas a sus espaldas y que ahora puede llegar a tus oídos. Como cada uno de sus episodios trata sobre un tema musical distinto y que son completamente atemporales, te recomiendo visitar su web para descubrir su largo listado muy completo y elegir allí la canción que más te guste para descubrir la historia que hay detrás de su letra, de su autor, de cuándo y cómo la escribió o de las distintas versiones que tiene esa canción. Encontrarás este listado en su web elrecuentomusical.com y el listado de episodios del que te hablo en elrecuentomusical.com/episodios. Pero de todas maneras te voy a dejar un enlace en las notas del capítulo para que lo tengas a un golpe de clic y te suscribas hoy mismo. Yo con EOB Productora lo que hago es cobrar, lógicamente, a los clientes, pero el dinero se lo queda a la productora. Yo cobro un sueldo fijo. De ahí que yo haya ahorrado y me haya equilibrado, por así decirlo, por un lado los gastos que tiene la productora y por otro lado los gastos personales que tengo yo. Hay muchos autónomos que no lo hacen así, pero en mi opinión, y la de Joan Boluda, que gracias a él y a muchas otras personas que me la aconsejaron, pues aprendí, digamos, a separar, digamos, mi vida personal con la vida profesional, porque hay veces que la productora tiene mucho dinero y veces que la productora pues tiene menos dinero, y a mí no me preocupa porque es algo que yo iré cobrando cuando a mí me toque. Yo me tengo programado mi día que voy cobrando mi sueldo correspondiente a EOB Productora, y
las cuentas, pese a que somos la misma persona, las cuentas están totalmente separadas. Y es otra manera más de, bueno, pues independientemente de lo que cobre la productora un mes, yo voy a tener siempre el mismo sueldo. Y además he conseguido ahorrar dinero para que esto no me duela, para todo esto, gracias a otro podcast que os recomendé hace muy poquito, a principios de esta temporada, llamado Nudismo Financiero. Un podcast de entrevistas a personas que, bueno, pues ahorran, invierten y que no les importa hablar de cuánto cobran cada mes o de cómo han invertido o qué bienes o inmuebles tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, he repasado en un momento 4 podcasts que me han ayudado a dar diferentes pasos a lo largo de 2 años que me han hecho que gastarme 800 euros de golpe en unas gafas no me haya importado. Lo primero porque es algo que necesitaba, pero en otro momento de mi vida esto hubiera sido un buen palo a la hora de desembolsar esta cantidad económica en mi cuenta. Y hoy, la verdad que, bueno, hoy cuando las compré no me ha costado nada. De hecho, lo hice con gusto. No me costó nada porque, lo primero porque las necesitaba y lo segundo porque era un dinero que yo tenía ahorrado para una partida, para un imprevisto. Pero bueno, para eso está el dinero, ¿no? Como decían las compañeras de las lobas de Wall Street. Y así ha sido como el podcasting, no solamente el hecho de cobrar yo por los servicios de la productora o de edición o de grabación de podcast, me ha ayudado a comprarme estas gafas sin ningún tipo de remordimiento, sino que gracias a los consejos que han ofrecido personas en sus podcasts he conseguido no solamente ahorrar, no solamente pues organizarme de una manera financieramente más solvente para desembolsar este dinero y disfrutar ahora sí de las lecturas de libros, cómics, etcétera, 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 y espero poder jugar ese juego de mesa con mi hija para disfrutar con ella de ese ratito que me quedé con muchas ganas durante este verano. Si quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo de 2 formas. La primera de ellas, a través del Ko-fi, desde 3 euros al mes, entrando en alotroladodelmicrofono.com/café y así invitarme a un desayuno digital, un café digital o un brunch digital, descubriendo las ventajas que obtendrás por estas 3 categorías que hay disponibles. Ya digo que van desde los 3 hasta los 12 euros al mes. Y también puedes suscribirte a la versión anticipada y concentrada de este podcast por 3,99 euros al mes, IVA incluido. De esta manera recibirás cada viernes todos los capítulos de la semana siguiente en una versión destilada, de ahí su nombre, el destilado del micrófono. Por último, si los valores de tu podcast o de tu empresa o de tu proyecto en general encajan con mi filosofía, podemos hablar para que te conviertas en patrocinador de este podcast y me acompañes al otro lado del micrófono cada día de la semana. Solamente tienes que enviarme un correo a jorgemarin@eob.es. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.